Imagina esto, estás en el barco más lujoso, más grande, más avanzado que la humanidad ha construido. Es una ciudad flotante de pura opulencia, lo llaman el insalvable. A tu alrededor solo se escuchan risas, el sonido de orquestas y el chocar de copas de champán. Estás en una fiesta eterna en medio del océano. Ahora imagina que, en menos de 3 horas, ese paraíso de acero y luces doradas se convierte en tu tumba. Una tumba vertical hundiéndose en aguas tan frías que te queman como el fuego bajo un cielo estrellado indiferente. Esa fue la pesadilla del Titanic, y más de un siglo después, los hechos básicos que todos conocemos, el iceberg, la falta de botes, el corazón del mar, son solo la superficie. La verdad es que, cuanto más escarbamos, más preguntas surgen, preguntas inquietantes, misterios que te ponen la piel de gallina. Hoy no vamos a contar la historia que viste en la película. Hoy vamos a hundirnos, literalmente, en los secretos más morbosos y perturbadores de ese gigante maldito. Misterio. Número 5. El barco fantasma que los abandonó. Nuestra primera inmersión nos lleva a la hora más oscura, 14 de abril de 1912. El Titanic, herido de muerte, se hunde lentamente en el Atlántico Norte. El mar está extrañamente en calma, como un espejo negro y helado bajo un cielo sin luna, pero lleno de estrellas. Desde la cubierta inclinada, la tripulación, desesperada, comienza a lanzar cohetes de socorro. No eran bengalas de colores, eran cohetes de regulación, proyectiles blancos que explotaban a gran altura, iluminando el cielo como gritos de luz en la oscuridad. Se lanzaron 8 en total, a intervalos regulares, la señal universal de que un barco está en una situación desesperada y necesita ayuda inmediata. Y la ayuda estaba allí, a menos de 20 kilómetros de distancia, tan cerca que sus luces eran visibles en el horizonte, se encontraba otro barco, el vapor SS Californian. Estaba detenido, atrapado por el mismo campo de hielo que había sentenciado al Titanic. Desde el puente del Californian, el segundo oficial Herbert Stone y otro tripulante, James Gibson, vieron las luces en la distancia. Vieron un gran barco que se había detenido y vieron los cohetes. Contaron 8. Despertaron a su capitán, Stanley Lord, quien estaba descansando en su camarote. Lord preguntó qué tipo de cohetes eran. Blancos, respondieron. Lord, medio dormido, asumió que eran señales de comunicación entre barcos de la misma compañía y volvió a dormir. No se hizo nada. Mientras tanto, en el Titanic, el caos se había desatado. Los botes salvavidas, insuficientes, eran bajados al agua medio vacíos. La orquesta tocaba para calmar los nervios, una melodía valiente contra el rugido del agua que entraba a raudales en las entrañas del barco. El operador de radio del Titanic, Jack Phillips, enviaba frenéticamente señales de SOS, que eran recibidas por barcos a cientos de kilómetros. Pero el radio del Californian estaba en silencio. Su único operador de radio, Cyril Evans, se había ido a la cama. Apenas 10 minutos antes de que el Titanic chocara, Evans había intentado advertir al Titanic sobre el denso campo de hielo. La respuesta que recibió del operador del Titanic, abrumado por los mensajes personales de los pasajeros millonarios, fue una frase que pasaría a la infamia. «Cállate, cállate, estoy ocupado». Frustrado, Evans apagó su equipo y se fue a dormir, sellando el destino de más de 1,500 personas. Imagina la agonía en esa cubierta, ver las luces de un barco en el horizonte, un barco que no se mueve, que no responde. Imagina la desesperación de los más de 1,500 hombres, mujeres y niños que acabaron en el agua helada a 2 grados bajo cero, gritando, luchando por sus vidas, viendo la silueta de su salvación a pocos minutos de distancia, una salvación que nunca llegó. Cuando el Californian finalmente encendió su radio a la mañana siguiente y se enteró de la verdad, ya era demasiado tarde. El RMS Carpathia, que había navegado a toda máquina a través del mismo campo de hielo, ya estaba rescatando a los pocos supervivientes. La tripulación del Californian fue recibida con una pregunta que los perseguiría por el resto de sus vidas. ¿No sabían que el Titanic se estaba hundiendo cerca de ustedes?
En las investigaciones posteriores, el capitán Lord y su tripulación se defendieron torpemente. Dijeron que pensaron que era un barco más pequeño, que las luces eran fuegos artificiales. ¿Fuegos artificiales? A las 2 de la mañana, en medio del Atlántico Norte, con un monstruo de acero a la deriva. Nadie les creyó. La carrera de Stanley Lord quedó arruinada para siempre, y el SS Californian quedó grabado en la historia como el protagonista del silencio más cruel y cobarde de la historia marítima. Misterio. Número 4. La novela maldita que lo predijo todo. Nuestro siguiente misterio no se encuentra en el fondo del mar, sino en las páginas polvorientas de un libro. 14 años antes de que el Titanic zarpara, en 1898, un escritor estadounidense relativamente desconocido llamado Morgan Robertson publicó una novela corta. El título era Futility, Futilidad. Años después se retituló El naufragio del Titán. La trama es escalofriante. Describe la construcción del transatlántico más grande y lujoso del mundo, llamado Titán. Se lo considera insumergible por su diseño de compartimentos estancos. En su viaje inaugural, en una fría noche de abril, navegando a máxima velocidad por el Atlántico Norte, el Titán choca contra un iceberg y se hunde. La tragedia se agrava porque no lleva suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. La mayoría muere congelada en el agua. ¿Les suena familiar? La palabra coincidencia se queda corta. Hagamos una comparación punto por punto. El Titán de la novela medía 800 pies de largo. El Titanic real, 882, prácticamente idénticos. Ambos eran de construcción británica, con casco de acero y 3 hélices. Ambos transportaban alrededor de 3,000 pasajeros. Ambos chocaron con un iceberg en el costado de estribor en una noche de abril. Ambos se hundieron a unos 640 kilómetros de Terranova. Ambos tenían el número mínimo legal de botes salvavidas, totalmente insuficientes para la mitad de las personas a bordo. Las similitudes son tan precisas, tan detalladas, que desafían la lógica. Morgan Robertson, un ex marinero que conocía bien los barcos, no vivió para ver su obra convertida en una profecía. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Fue una premonición sobrenatural, un vistazo a través del velo del tiempo, o fue algo más racional, pero igualmente brillante? Muchos expertos argumentan que Robertson no fue un profeta, sino un observador increíblemente astuto. En la década de 1890, él veía la tendencia de la industria naviera, construir barcos cada vez más grandes, más rápidos y más lujosos, impulsados por la arrogancia de la era industrial. Vio cómo las compañías competían por el prestigio, empujando la tecnología al límite, pero descuidando las regulaciones de seguridad, como la de los botes salvavidas, que no se habían actualizado para estos nuevos leviatanes. Robertson simplemente conectó los puntos. Imaginó el barco más grande posible, lo llenó de pasajeros ricos y confiados, lo lanzó a toda velocidad a través de una conocida ruta de icebergs y dedujo el resultado lógico y trágico. Su novela no fue tanto una profecía como una advertencia escalofriante sobre la arrogancia humana frente a la naturaleza, una advertencia que nadie escuchó, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué probabilidades hay de acertar en tantos detalles? El nombre, el lugar, la causa, el mes, es demasiado raro y morbosamente fascinante. Misterio. Número 3. Los millonarios que se salvaron. El viaje inaugural del Titanic era el evento social del año. Estaba lleno hasta los topes de la élite mundial, magnates, industriales, herederos de fortunas y celebridades. Pero lo verdaderamente extraño es la lista de quienes no estaban a bordo. Varios de los hombres más ricos y poderosos del planeta cancelaron su viaje en el último minuto, en una serie de coincidencias que, hasta el día de hoy, alimentan las teorías más oscuras. El primero y más importante, John Pierpont Morgan, JP Morgan, el titán de las finanzas, cuyo conglomerado naviero era dueño de la White Star Line, la compañía que operaba el Titanic. El propio dueño del barco tenía reservada una de las suites más lujosas, la suite de paseo privada, pero apenas un día o dos antes de la salida, canceló. La razón oficial fue una enfermedad, aunque fue visto en Francia, aparentemente sano, comprando obras de arte. Luego estaba Henry Clay Frick,
un magnate del acero y socio de JP Morgan. Él y su esposa también cancelaron a última hora. La razón: su esposa se había torcido un tobillo y Alfred Vanderbilt, heredero de una de las mayores fortunas de Estados Unidos, también se bajó del barco en el último momento, tan tarde que, según se dice, su equipaje sí llegó a embarcar. Mientras tanto, cientos de familias de inmigrantes de tercera clase que habían invertido todos sus ahorros en un pasaje hacia una nueva vida en América, subieron a bordo llenos de esperanza. Para más de 500 de ellos fue el último viaje de sus vidas. Esta increíble suerte de la élite financiera ha sido el combustible de una de las teorías de conspiración más persistentes sobre el Titanic. La teoría sugiere que el hundimiento no fue un accidente, sino un acto deliberado. El objetivo: eliminar a 3 oponentes poderosos a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos: John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Los 3 murieron en el hundimiento. La teoría postula que JP Morgan y otros banqueros orquestaron el desastre para allanar el camino a su plan financiero. ¿Es esto creíble? Probablemente no. La explicación racional es que la gente rica, con agendas increíblemente complicadas, cancela viajes constantemente. Fue muy probablemente una coincidencia macabra, pero el hecho de que el propio dueño del barco, JP Morgan, decidiera no subir a su creación más gloriosa en su viaje inaugural, sigue siendo un detalle que huele a misterio. ¿Fue intuición, información privilegiada o simplemente el giro más afortunado en la historia de los negocios? Misterio. Número 2. El fuego oculto en el corazón del barco. Durante décadas, la historia fue simple: un iceberg, un casco de acero, un desastre. Pero en los últimos años ha surgido una nueva y perturbadora teoría, respaldada por fotografías y testimonios olvidados. Una teoría que sugiere que el iceberg no fue el único culpable, que el Titanic ya estaba herido, enfermo, desde antes de zarpar. El culpable oculto: un incendio. En las entrañas del barco, en la sala de calderas número 6, había una montaña de carbón de 3 pisos de altura. Según testimonios de los fogoneros en la investigación oficial, un incendio comenzó en ese montón de carbón por combustión espontánea días antes de que el Titanic saliera de Belfast. No era un fuego con llamas visibles, sino un incendio latente, un infierno de brasas que ardía lentamente, alcanzando temperaturas de hasta 1000 grados Celsius. Los oficiales y los ingenieros lo sabían, intentaron apagarlo con mangueras, pero era demasiado grande. La orden fue mantenerlo en secreto para no alarmar a los pasajeros y seguir con el calendario previsto. Así que el Titanic zarpó con un incendio ardiendo en su interior. Este fuego estaba cocinando, literalmente, el mamparo de acero que separaba la sala de calderas del siguiente compartimento estanco. El calor extremo habría debilitado ese acero, volviéndolo quebradizo, quitándole hasta el 75% de su resistencia. Y ahora, la parte más escalofriante. El análisis de la trayectoria del iceberg indica que el punto de impacto principal, el golpe que abrió el casco, fue precisamente en esa área, en la zona del mamparo de la sala de calderas número 6. El iceberg no chocó contra un muro de acero prístino y sólido. Chocó contra un metal que había sido debilitado por un fuego incontrolado durante más de una semana. La herida fue mucho más profunda y devastadora de lo que debería haber sido. Esto también podría explicar por qué el Titanic navegaba a una velocidad tan alta a través de un conocido campo de hielo. Algunos teorizan que los fogoneros estaban intentando vaciar el carbón de esa caldera en particular para poder controlar el fuego, lo que obligaba a los motores a funcionar a máxima potencia. Sobrevivientes de la sala de máquinas juraron haber escuchado fuertes explosiones internas antes de que el barco se partiera en dos. No eran las calderas explotando por el agua fría, como se creyó durante mucho tiempo. Podría haber sido el mamparo debilitado, cediendo finalmente bajo la presión del agua que inundaba los compartimentos. Imagina la escena: el monstruo de acero no solo se quiebra por el golpe del hielo, sino porque llevaba una herida mortal, un cáncer oculto desde el principio. El misterio más cruel, tu clase social, tu sentencia de muerte.
más allá del fuego y el hielo, existe un misterio que no es técnico, sino humano y profundamente cruel. La pregunta es, ¿por qué murieron tantas personas si el barco tardó casi 3 horas en hundirse? La respuesta yace en la rígida estructura de clases de la época, una estructura que el Titanic replicó a la perfección en su diseño. El barco era un microcosmos de la sociedad eduardiana, y esa noche tu clase social fue, literalmente, tu sentencia de muerte. Las cifras son brutales y no miente. Sobrevivió el 61% de los pasajeros de primera clase, el 42% de los de segunda y apenas el 24% de los de tercera clase. La diferencia es aún más abismal si miramos a las mujeres y los niños. En primera clase, casi todas las mujeres y niños se salvaron. En tercera clase, más de la mitad de los niños perecieron. ¿Por qué? Imagina ser un pasajero de tercera clase. Tus camarotes estaban en las profundidades del barco, en la proa y en la popa, las primeras zonas en inundarse. Para llegar a la cubierta de botes tenías que navegar un laberinto de pasillos estrechos, escaleras y puertas que nunca antes habías recorrido. Muchos de los pasajeros de tercera eran inmigrantes que no hablaban inglés, por lo que las instrucciones gritadas en la oscuridad eran inútiles para ellos. Y lo peor de todo, las puertas. Para cumplir con las leyes de inmigración y cuarentena de Estados Unidos y para mantener la estricta segregación de clases, había puertas y barreras que separaban la tercera clase de las cubiertas superiores. Aunque la orden era mujeres y niños primero, la realidad es que para muchas mujeres y niños de tercera clase, esa orden era irrelevante. No podían llegar a los botes. Testimonios de supervivientes hablan de puertas cerradas, de tripulantes que impedían el paso, manteniendo a la chusma alejada de los botes de primera clase. Mientras tanto, en las cubiertas superiores, los pasajeros de primera clase tenían acceso directo y fácil a los botes salvavidas. Sus camarotes estaban allí mismo. La tripulación los conocía por su nombre y los guió personalmente. El hundimiento del Titanic no fue un gran ecualizador. Fue un evento que expuso de la forma más brutal la desigualdad de la época. La vida de un millonario valía en la práctica mucho más que la de un inmigrante irlandés o sueco. Este no es un misterio de ingeniería, es la perturbadora certeza de que el barco fue diseñado y operado de una manera que predeterminó quién viviría y quién moriría, mucho antes de que el iceberg apareciera en el horizonte. Misterio número 1. El eco roto en las profundidades. Durante 73 años, el Titanic fue una leyenda, un fantasma. Nadie sabía dónde estaba. La imagen popular, cimentada por libros y películas, era la de un barco majestuoso hundiéndose intacto, posándose elegantemente en el fondo del océano. La mayoría de los supervivientes, en la oscuridad de la noche, creyeron ver eso, pero en 1985, cuando el oceanógrafo Robert Ballard y su equipo finalmente encontraron los restos a casi 4,000 metros de profundidad, el mundo entero se estremeció. El descubrimiento trajo una revelación que cambió toda la narrativa del hundimiento. El Titanic no estaba entero, estaba partido en 2 pedazos principales, la proa y la popa, separados por casi 600 metros de escombros. La imagen del hundimiento elegante fue reemplazada por una de una violencia estructural inimaginable. Los restos muestran un acero retorcido con una furia increíble, pasillos partidos por la mitad, camarotes que parecen haber sido arrancados por un monstruo invisible. Durante años, ingenieros, físicos y oceanógrafos han debatido la secuencia exacta de la ruptura. Se partió el barco en la superficie en un ángulo relativamente bajo, como se muestra en la película de James Cameron, o se hundió hasta un ángulo casi vertical antes de que la tensión estructural se volviera insoportable y lo quebrara. La evidencia forense en el fondo del mar sugiere una historia de tensiones y fuerzas que apenas podemos comprender. El campo de escombros entre las 2 secciones principales es el verdadero mausoleo del Titanic. No hay restos humanos, disueltos hace mucho tiempo por las corrientes y la vida marina, pero lo que queda es, si cabe, más inquietante. Hay miles de objetos personales, un eco de las vidas que se perdieron. Un par de zapatos de cuero, perfectamente conservados, yacen en el lecho marino
en el lugar exacto donde el cuerpo de su dueño se posó por última vez. Una muñeca de porcelana, con su cara sonriente, mira hacia la oscuridad eterna. Platos de la vajilla de la White Star Line, apilados casi ordenadamente. Botellas de champán sin abrir. Cada objeto cuenta una historia silenciosa. El Titanic no solo se hundió, se desintegró en un descenso caótico, convirtiéndose en un cementerio helado en el tiempo. Un eco eterno de los gritos que el operador de radio del Californian nunca escuchó. El Titanic no fue solo un barco hundido, fue un cementerio flotante cargado de misterios. Un buque que se suponía indestructible y terminó desintegrado en menos de 3 horas. El barco que los abandonó, la novela que lo predijo todo, los millonarios que no subieron, el fuego oculto que lo debilitó y el eco roto en las profundidades. Más de 1,500 personas perdieron la vida esa noche, pero lo que quedó fue aún más inquietante, una historia que, más de un siglo después, sigue generando preguntas sin respuesta. Y ahora dime tú, ¿crees que el Titanic se hundió solo por un iceberg o que la tragedia fue escrita desde mucho antes? Historias como esta nos demuestran que la verdad es a menudo más compleja y trágica que la ficción. Si te apasiona desentrañar estos momentos cruciales de nuestra historia y entender las decisiones humanas que los forjaron, este es tu canal. Te invito a que te unas a esta comunidad de buscadores de la verdad. Si el video te ha impactado o te ha enseñado algo nuevo, por favor regálame un me gusta, ya que ayuda enormemente a que estas historias lleguen a más personas. Y lo más importante, asegúrate de seguirme y activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo viaje a las verdades ocultas de la historia. Gracias por tu tiempo y tu curiosidad. Nos vemos en el próximo video.